Y bueno, me presento. Yo soy María Camila Álvarez y hago parte del equipo de Alegra Academy. Alegra Academy es la plataforma educativa desarrollada por Alegra y nos interesa desarrollar este tipo de espacios como webinars y masterclass para que tanto ustedes, emprendedores como contadores, se capaciten con nosotros. El equipo se encarga de realizar diversos contenidos y bueno, esta vez con el webinar exclusivo para Colombia vamos a enfocarnos a aquellas pymes que desean llevar el control de sus negocios, específicamente en los fundamentos esenciales de la contabilidad integral para optimizar recursos y tomar decisiones informadas. Por lo tanto, hoy tendremos a una invitada de lujo, como lo es Vivian Quisenio. Antes de saludarle, quiero comentarles un poquito de ella. Vivian transforma los resultados de empresas y emprendedores a través de la contabilidad y las finanzas. Ella es contadora pública, comunicadora social, coach, certificada en NIF para pymes y actualmente es socia de QIB Consultores, firma especializada en consultoría financiera, revisoría fiscal y planeación tributaria. Como co-creadora de Contador 10, brinda a contadores independientes y firmas contables las herramientas para construir negocios prósperos y escalables. Les invitamos a seguirla en redes sociales como contador10.oficial. Bienvenida, Vivian, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, feliz tarde para todos. Escuché parte de la presentación que hizo María Camila, así que bueno, demos inicio para apremiar el tiempo de ustedes. Voy a compartirles pantalla, es un gusto para mí, de verdad, hoy servirles en esta tarde, poder disfrutar con ustedes y de verdad compartirles lo que ha sido la experiencia asesorando a pymes y a negocios, empresas grandes, pequeñas, emprendedores, comerciantes. De una u otra forma, no importa el tamaño, todas y todos tienen las mismas necesidades y bueno, la contabilidad definitivamente es como un lenguaje universal financiero en donde pues todos se pueden apalancar. Así que bueno, voy a compartirles pantalla. Bueno, ahora sí, partamos de cero. Ahora sí, ya, discúlpenme en estos baches, pero bueno, a veces esto pasa en estos envíos. Bueno, ahora sí, un gusto para mí estar con ustedes para compartirles, bueno, en este tiempo lo que ha sido pues la experiencia asesorando a pymes y grandes empresas. Hoy espero pues transmitirles todo lo que ha sido esta trayectoria pues con mi empresa QIB Consultores. La verdad es que en la práctica me he dado cuenta y he podido evidenciar que tanto emprendedores como grandes empresas tienen las mismas dolencias, así que yo me imagino que aquí hay diferentes tipos de empresarios que están en diferentes momentos o fases de su negocio, pero definitivamente desde el momento uno, desde que yo me creo como emprendedor y voy transitando ese camino para convertirme en empresario, pues la contabilidad definitivamente es una herramienta muy útil para la toma de decisiones y eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la contabilidad integral, la clave para que ustedes puedan potencializar el crecimiento de sus negocios. Y quiero empezar con esta estadística. No sé si ustedes sabían, pero el 82% de las pymes en nuestro país fracasan. Y esto lo hacen por problemas financieros. Es una de las principales razones, los problemas financieros por lo cual las empresas cierran en nuestro país. Así que es importante que hoy aprendamos a cómo no ser parte de esta estadística. Eso es lo que vamos a aprender. Entonces, quiero hacerles algunas preguntas. No sé si les suena familiar el tema de costear precios, el tema de fijar esos precios a sus productos o a sus servicios, no saber si realmente ustedes están teniendo una utilidad o una pérdida en su negocio. No sé si a veces también han tenido la sensación de que resulta un negocio muy bueno y una oportunidad para su empresa o su negocio y ustedes se pierden de esas oportunidades de inversión por no tener liquidez. También vamos a resolver algunas preguntas como el no poder cumplir oportunamente algunas obligaciones fiscales a tiempo por lo mismo, por no tener este tema de flujo de caja o de liquidez. Ya lo vamos a ver. Yo sé que algunos de estos interrogantes son muy habituales en empresas tanto pequeñas como grandes. Entonces, aquí les traigo una verdadera solución. Para mí la contabilidad integral, queridos, es como un GPS. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso particular,
No soy muy buena para las direcciones y el GPS pues juega un papel muy importante para trasladarme, sí, buscar direcciones. Y para mí la contabilidad es eso, es como un GPS para los negocios y es como esa guía que nos direcciona hacia la dirección correcta. ¿Sí? Es la que nos va mostrando esa ruta hacia dónde podemos ir para tomar decisiones y sabemos que lo que no podemos hacer, lo que sí podemos hacer, compras oportunas, gestionar los costos, los gastos y bueno, todo eso es lo que vamos a ir viendo en esta tarde. Quiero hablarles un poco de los fundamentos esenciales de lo que es la contabilidad integral. Entonces, quiero que prestemos bastante atención en este punto. Y antes de eso, quiero mostrarles aquí. ¿Esto a qué se les parece? Esta imagen que está aquí. Allí para que participemos. ¿Un asiento de avión? Eso es un asiento de un avión y yo quiero hacerles una pregunta. Imagínense que yo a todos les dijera hoy en esta tarde que vamos a ir a un viaje y que vamos a ir a Cartagena y yo los voy a invitar a todos a Cartagena con todos los gastos pagos, hoteles, pero solamente hay un problema. El único problema es que el piloto de este avión no tiene tablero de control. Es lo único, es simplemente ese pequeño detalle. ¿Ustedes qué harían? Ustedes se suben a ese avión, van conmigo, les estoy diciendo que yo les voy a pagar todo. ¿Qué dicen? ¿Me aceptan esa invitación? No. No, hay riesgos. Sería descabellado, ¿no? Irnos y emprender ese vuelo sin un tablero de control. Pues quiero decirles que como para mí la contabilidad es como ese tablero de control, ¿sí? Es como esa guía, ese GPS, esa dirección, ¿sí? Que yo necesito para saber qué rumbo voy a tomar. Pues así mismo como para un piloto, ¿sí? Es su tablero de control. Asimismo, para ustedes como empresarios debería ser la contabilidad. Es supremamente importante y relevante. Es como un tablero de control que me va mostrando todo, ¿sí? Es decir, dónde no puedo meterme, en qué momento yo puedo ya aterrizar, todo me lo va indicando mi tablero de control. Entonces, eso es como, esa es la utilidad y la herramienta tan poderosa que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? Y para los que ya tienen un equipo contable, los que cuentan ya con un líder de contabilidad, un contador, pues es partner de su negocio, es indispensable. Obviamente el sistema contable pues juega un papel supremamente relevante en esta gestión. Así que vamos a hablar un poco acerca de esos fundamentos esenciales de lo que es la contabilidad integral. Porque, queridos, no se trata solo de registrar números, de hacer asientos contables, de que ustedes ingresen información al sistema contable. Como ya se los he manifestado, es como un tablero de control, es decir, es su guía, es su GPS, es quien los va a direccionar a tomar buenas decisiones. También quiero decirles algo, y es un mito que se cree de la contabilidad, y digamos que para la mayoría de los empresarios, ¿sí? La contabilidad solo sirve para esto, para liquidar impuestos. ¿Quién tiene ese mito en su mente? Díganme y sean súper honestos. ¿Quién cree que la contabilidad solo es funcional para yo presentar mis declaraciones de impuestos? Yo sé que muchos empresarios, muchos dueños de negocio tienen la herramienta de la contabilidad y solo la usan para eso, pero no para tomar decisiones en serio. Y ya les voy a decir por qué les está pasando eso. Cuéntenme, díganme si Vivian, yo la verdad solo la estoy usando actualmente para eso, para liquidar impuestos corrientes como la retefuente, como la declaración de renta y ya, pare de contar, pero no me apalanco en ella para tomar decisiones, ¿sí? Pueden escribir allí por el chat, que me encanta que estén activos y que participen. Entonces, quiero decirles que más allá de los impuestos, pues la contabilidad nos sirve y es una herramienta súper poderosa. ¿Para qué? Para comprender la salud financiera de mi negocio, para tomar decisiones estratégicas. Hay dos cosas importantes. Número uno, para comprender la situación financiera de mi empresa o de mi pyme, de mi negocio, ¿sí? Y ya vamos a ahondar un poco en algunos conceptos un poco más técnicos. Y allí yo quiero pedirles un favor súper especial. Yo sé que estamos como en la nueva pandemia y es como el tema de la falta de atención,
¿sí? Y yo sé que este tema de los números muchas veces para los empresarios no es muy amigable, ¿sí? Porque quizás muchos de ustedes se dedican a algo totalmente diferente, nada tiene que ver con números, ¿sí? Unos son ingenieros, arquitectos, otros venden productos, otros ofrecen servicios. Y ven este tema de los números como que, bueno, eso como que por allá se encarga el contador, pero yo sigo en lo mío, en la operación de mi negocio, ¿verdad? Y ese es un pensamiento de la mayoría de los empresarios, pero yo les quiero confesar algo. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a grandes empresas como Estudio F, como Decor Cerámica, y quiero confesarles algo. Los dueños de esos negocios y esas empresas súper grandes y no tienen que ser de verdad los grandes expertos, ¿sí? O tener un magíster en finanzas, pero sí son empresarios que conocen los números de su negocio. Y ustedes, como dueños de negocio, como líderes contables, que también quizás tenemos aquí en esta masterclass, como gerentes financieros o como administradores, pues tienen ese gran rol dentro de las organizaciones, ¿sí? De entender las cifras del negocio, de no andar a ciegas y tomar decisiones sin información confiable, ¿sí? Entonces, hay dos cosas que son supremamente importantes. Una de ellas es la toma de decisiones estratégicas y evaluar la situación financiera del negocio. Para mí en eso podemos resumir para todo lo que la contabilidad integral me es funcional para mi pyme o mi negocio. Para evaluar la situación financiera de mi negocio, y ya lo vamos a desmenuzar un poco más. Y segundo, para yo poder tomar decisiones estratégicas, que ¿a qué me van a llevar? A potencializar el crecimiento y el éxito de mi negocio. Entonces, ¿cómo yo voy a poder lograr esto? Y acá, bueno, antes de presentarles esta gráfica, ¿cómo puedo yo lograr, sí, estas dos cosas? Evaluar la situación financiera, pues a través de indicadores financieros, a través de un presupuesto, a través de calcular, de hacer mi flujo de caja, a través de yo poder analizar todos esos indicadores financieros que me están diciendo, ¿sí? Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos pongamos en este contexto. Este es un arbolito que yo les quise traer para que podamos entender un poco más este concepto que para muchos es muy complejo y yo sé que la mayoría de ustedes ni son financieros, no son contadores, pero sí son empresarios, dueños de negocio y como tal, pues deben familiarizarse con estos conceptos, ¿sí? Para cuando su líder contable, su contador o cuando usted se reúna con su socio, pues ustedes puedan, ¿sí? Pues esto pueda ser completamente natural para ustedes. Entonces, este árbol representa lo que es como toda la situación financiera del negocio, ¿sí? Es decir, todo eso que yo he escuchado, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, que a veces conceptualmente pues suele ser un poco técnico y por eso es que a veces nos aburrimos de todo este tecnicismo y como que nuestra mente dice, ay no, qué pereza, eso se lo dejo al contador. Entonces, esta gráfica me muestra que la raíz de ese árbol son como los activos, ¿sí? O sea, eso es como lo que, digamos, me aferra y permite que yo pueda tener un músculo financiero sólido. Entonces, yo lo familiarizo con las raíces de un árbol, ¿sí? El tema del tronco es como el patrimonio. Ustedes saben que, digamos, lo que en la medida que yo crezco como empresario, ¿sí? Usted también se robustece en su patrimonio. Usted tiene dos maneras de poder conseguir su patrimonio en su empresa, ¿sí? Una es a través de deuda y la otra es a través de recursos propios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? De que usted pueda conseguir su patrimonio y pueda ir construyendo poco a poco en la medida que va avanzando su negocio, ¿sí? Pero con recursos propios, porque usted va capitalizando su negocio. Entonces, allí va a nacer ese tronco bien lindo que es su patrimonio, el patrimonio de su empresa. Esto tiene unas ramas y esas ramas yo le llamo los ingresos, que para los negocios son las ventas. Recordemos que las ventas para todo empresario y dueño de negocio son como el oxígeno de los negocios. O sea, sin ventas no hay negocio, ¿sí? Hay un concepto muy interesante que hace un tiempo leí acerca de qué es una empresa. Y el concepto es muy simple. Una empresa
es una entidad que genera riqueza para los dueños. Punto final. Independientemente a lo que cada uno de ustedes se dedique, ¿sí? Venda productos, venda servicios, tenga un restaurante, tenga un taller, tenga una empresa, no sé, de laminados, preste servicios como ingeniero, arquitecto, médico, independiente, esté en el sector textil, del transporte, independientemente, ¿sí? Usted tiene como objeto principal de su negocio generar riqueza. ¿Para qué? Para los dueños, ¿sí? Para los dueños del negocio. Entonces, esos ingresos pues son claves para el sostenimiento de mi empresa, de mi negocio, pero hay algo súper importante. Imagínense ustedes un árbol bien grande, pero que no dé fruto, ¿sí? Entonces, el fruto es como ese resultado final, ¿sí? Y para mí ese fruto son las ganancias. O dio fruto o no dio fruto, o dio utilidad o dio pérdida, ¿sí? Este es el resumen de lo que es toda la situación financiera de su negocio. Entonces, cuando usted piense en todos estos conceptos técnicos de ingresos, costos, gastos, pasivo, ¿sí? Imagínese este árbol, ¿sí? Que es como esta analogía que le he querido hacer, que me parece muy interesante para poder entender cómo funciona y cómo, digamos, como resultado final, lo más importante es qué quedó, qué fruto dio ese árbol, ¿sí? Las estrategias de marketing, mis ventas, todo lo que yo le inyecto de capital a la compañía, toda la gestión del negocio que yo hago como dueño de negocio, como empresario, finalmente, ¿qué fruto está dando? ¿Sí? Ese es el resultado final. ¿Sí? ¿Está generando riqueza para los dueños? Sí o no, porque finalmente les quiero decir, esa rentabilidad que le queda al final de su operación, pues es con la que usted se va a ir capitalizando, es con la que usted finalmente va a poder hacer inversiones, es con la que usted va a ir creciendo, ¿sí? Su patrimonio familiar como tal. Entonces, esta gráfica, pues me parece súper interesante. Allí, pues para los que quieran, tómenle captura para que la guarde. Usted siempre, de verdad, se familiarice con estos conceptos a través de esta imagen. Ahora, vamos a ver qué puedo lograr con la contabilidad integral. ¿Qué puedo lograr y qué beneficios, sí, me trae el tema de la contabilidad integral? ¿Qué es eso de la contabilidad integral? ¿Sí? Entonces, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos. Primero, pues me ayuda muchísimo para el control de mis finanzas, ¿verdad? Esos son uno de los beneficios. Ya digamos que hemos hablado bastante del control y de mi situación financiera. Entonces, es como la que me va a hablar acerca de cómo está la salud financiera de mi negocio. Yo puedo controlar a través de la contabilidad integral ¿qué? Mis ingresos, mis gastos, mis costos, puedo gestionar mis recursos. También uno de los beneficios de la contabilidad integral es que me ayuda a yo poder cumplir con las obligaciones tributarias. ¿Sí? Digamos que cuando yo tengo una muy buena gestión de mi sistema contable, esto también me va a ayudar también a tener el control y que no vaya a caer en sanciones o en requerimientos que nadie quiere tener pues con la DIAN. Entonces, en esto también me puedo apalancar con la contabilidad. Evitar que multas, como ya se los dije, sanciones y también algo súper importante que ustedes como empresarios, no importa el tamaño de su negocio, lo que usted esté facturando actualmente, para mí es algo importante que usted la contabilidad la use como herramienta de planificación tributaria, ¿sí? A la fecha, usted ya debería saber cuánto va a ser su renta del año 2024. Cuéntenme aquí los juiciosos, empresarios súper empoderados y que de verdad están utilizando la contabilidad a su favor y que se están apalancando de esta herramienta para poder tomar decisiones y que ya a la fecha ustedes ya puedan saber cuánto deben pagar en renta. Quiero que me digan, ¿quién a la fecha ya sabe cuánto va a pagar el próximo año en renta? Seamos honestos aquí. Cuéntenme. Muchas caritas tristes. Bueno, muchas caras tristes y yo sé que muchas veces la contabilidad, ¿sí?
no la estamos usando y no nos estamos apalancando en ella para hacer planificación tributaria, pero no hay otra herramienta más útil y que les pueda beneficiar a ustedes para gestionar lo que van a pagar al final en su renta que la contabilidad. Entonces, eso es una tareita con la que de verdad ustedes se deben ir en esta tarde y es, a la fecha, yo ya debo saber cuánto voy a pagar en renta. A eso le llamamos planificación tributaria y la contabilidad integral pues me permite poder hacer eso, ¿sí? ¿A través de qué? A través de ir provisionando, ¿sí? ¿Cuál es la porción? De acuerdo a lo que yo he venido facturando mes a mes, yo ya debo estimar la renta que voy a pagar, ¿sí? Entonces, ¿y qué hago con los meses que faltan, Vivian? Pues hago una proyección, ¿sí? Ustedes como dueños de negocio, y a mí me gusta mucho, por eso les digo que no necesariamente ustedes tienen que volverse los expertos en finanzas, pero sí es muy importante que ustedes como dueños de negocio se empoderen de los números de su empresa. Que alguien les pregunte cuál es el porcentaje de rentabilidad de tu sector y que ustedes la tengan clara. No, la rentabilidad de mi sector es del 30%, es del 20%. Que ustedes sepan cuáles son los proveedores que más, digamos, mejores costos o mejores precios les están otorgando, que ustedes tengan claridad. Y todo eso se los otorga la contabilidad integral. Los impuestos los pagamos cada 2 meses. Me imagino que estás en el régimen simple de tributación y haces anticipos, ¿verdad? Entonces, digamos que algo que me otorga el régimen simple es que yo voy haciendo anticipos y de esa manera pues voy como pagando, puede ser como amortizadamente, como de a poquitos el impuesto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al final, ¿sí? Pues hay que hacer como un ajuste y tengo que yo mirar a ver si algo me quedó allí como pendiente o si quedé con un saldo a favor. Entonces, todo eso yo ya lo tengo que ir como teniendo previsto, ¿vale? Antes de que se acabe el año. Eso es una tarea que tienen ustedes como dueños de negocio. Bueno, vamos nuevamente acá a compartir la pantalla. Listo. ¿Qué más ganamos con la contabilidad integral? Acceso a financiamiento. Usted va a poder saber si usted en realidad se va a poder endeudar o no. ¿Quién le va a decir eso? Su contador. ¿Quién le va a decir eso? La contabilidad, ¿verdad? Los números son los que le van a decir si usted o su negocio tiene la capacidad para usted endeudarse más, ¿verdad? Por eso les digo, recordemos el tablero de control. Sí, la contabilidad es como el tablero de control para un piloto de un avión, ¿sí? Es mi guía, mi dirección. Entonces, si usted los números no le están dando, ¿cómo voy a salir al banco a pedir más crédito? ¿Verdad? No puedo hacerlo. Entonces, para eso también me puedo apalancar de la contabilidad integral. ¿Para qué más o qué más beneficios trae la contabilidad? Para la toma de decisiones informadas y sobre todo con información confiable. Yo no sé si ustedes han tenido muchas veces la sensación de ver reportes que se generan del sistema contable y ustedes dicen, ay, no sé si esto está bien, esto está mal, no sé, como que no confío en la información, ¿sí? Entonces ustedes tienen, ¿cuál es la clave de esto? De que ustedes desde un principio puedan parametrizar muy bien su sistema contable. Y créanme que va a ser una herramienta valiosísima para que ustedes puedan generar reportes, para que ustedes puedan emitir informes y puedan analizar toda esa información para que tomen decisiones. Pero si ustedes desde el principio no se han tomado el espacio de parametrizar bien su sistema contable, pues muchos de esos reportes van a salir con errores. O peor aún, muchos de esos reportes no van a ser confiables porque quizás los datos que estamos ingresando, pues no los estamos haciendo como a conciencia y bueno, estamos ya diligenciando la información solamente, vuelvo y les digo, para cumplimiento con la DIAN, porque muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que como empresarios, aquí les quiero regalar esto y es que ustedes tienen que tener una visión muy amplia del negocio, ¿sí? Por un lado, digamos que yo tengo unas bases para pagar impuestos, ¿sí? Pero por otro lado, yo tengo que analizar la información real de mi negocio. ¿Qué quiere decir esto, Vivian? Pues que muchas veces la DIAN, quien es nuestro ente de control en materia de impuestos, hay cosas que no me permite tener en cuenta o en consideración, ¿verdad?
Entonces hay cosas que yo me debo de rechazar, hay cosas que yo no debo reconocer cuando le voy a pagar impuestos a él. Pero eso no quiere decir que no exista, ¿sí? Y les voy a colocar un ejemplo que yo sé que ustedes se van a familiarizar mucho con este tipo de casos porque pasa hasta en las mejores familias, pasa hasta en las mejores empresas. Y a mí me encanta de verdad mucho como ir hacia los dos bandos. Y digo los dos bandos es el extremo de los emprendedores, pero también las grandes compañías, porque uno pensaría que es muy diferente, pero es lo mismo, simplemente que con cifras diferentes, ¿sí? Acá estamos hablando de millones de pesos y aquí estamos hablando tal vez como emprendedores de cifras más pequeñas, pero los problemas financieros en su esencia son los mismos. Entonces, si, por ejemplo, en su declaración de renta hay un gasto que usted se rechaza, sí, porque usted no le llevó el soporte idóneo y usted no se lo puede tomar en cuenta porque resulta que esa factura quedó a nombre suyo como persona natural y no se lo puede tomar, sino que lo tiene que rechazar porque tenía que traerlo a nombre de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Bajo la norma fiscal o fiscalmente, pues usted va a quedar con una utilidad más popocha, más robusta, ¿verdad? Pero la realidad económica de su negocio no es esa, o sea, ese gasto existió. Eso es lo que yo quiero que ustedes hoy también tengan claridad, ¿sí? Que una cosa muy diferente es el tema fiscal y muy diferentes son mis bases contables, ¿verdad? Entonces, el tema fiscal, digamos que va por un lado, no me gusta como decir que no tiene nada que ver lo uno con el otro, ¿verdad? Porque a veces hay unos expertos en tributaria que no tienen muy en cuenta como el tema contable y a veces los que son muy contables pues no tienen para nada en cuenta fiscal y bueno, ahí también se toman muy malas decisiones, ¿sí? Entonces, pero la idea ¿cuál es? Entender que usted como empresario y dueño de negocio, usted se debe regir por lo que le dice su contabilidad. Que para el tema fiscal hay cosas que no puedo tener en cuenta o no puedo considerar. Le voy a colocar un ejemplo que yo estoy con empresarios súper inteligentes, súper poderosos y yo sé que me van a entender perfecto. Miren, usted va a comprar una propiedad. Usted va a comprar una propiedad, pero resulta que a usted esa propiedad se la dejaron a cuotas y usted le acordó con el dueño de esa propiedad va a quedar a nombre de su empresa. Y porque allí usted después va a colocar las instalaciones de su empresa o va a colocar la bodega. Usted está pagando esa propiedad por cuotas. Y resulta que esa propiedad, usted en la contabilidad, usted lo va a contabilizar como un anticipo, ¿verdad? En la vida real, ¿qué está pasando? Usted está anticipando, ¿para qué? Para comprar una propiedad que a futuro se va a volver, ¿qué? Una propiedad, una planta, la propiedad, planta y equipo, para hablarle en términos contables, ¿sí? Pero para hablarle en términos cristianos, ¿sí? Castizos y normales del ciudadano ahí a pie, pues eso se va a convertir en un activo para usted, en una propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Fiscalmente, ¿sí? ¿Qué le dice la norma a usted como dueño de negocio? Le dice, no, mira, yo sé que tú estás pagando una propiedad, pero eso no me lo vas a reconocer todavía en tu declaración de renta como una propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no hay escritura pública, porque todavía no hay firmado nada. Legalmente todavía esa propiedad no es tuya. Vivian, pero resulta que yo uso la propiedad, yo ya estoy pagando el predial, todo esa propiedad, ¿sí? No importa, ¿sí? O sea, la DIAN funciona diferente. La DIAN funciona diferente y la DIAN dice, no importa, no tengo nada que ver con eso. Entonces, imagínese que usted como empresario analizara y tomara decisiones basadas en la información fiscal. No tendría mucho sentido y mucha coherencia, ¿verdad? Porque fiscalmente usted tendría que reportar eso como una cuenta por cobrar, ¿sí? Es decir, como un anticipo que usted le está haciendo a Pepito Pérez, que es el dueño de esa propiedad. Espero que este ejemplo me lo hayan entendido. Si tenemos dudas, ahorita al final vamos a responder dudas. Tranquilos que ya va a llegar ese espacio. Entonces, vaya anotando allí las preguntitas que tiene, que las vamos a ir respondiendo al final, ¿vale? Vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Entonces, con este ejemplo, ¿qué le quiero decir? Que fiscalmente hay muchas excepciones,
Hay muchas cosas que la DIAN no lo va a tener en cuenta. Hay muchas cosas que la DIAN me dice, esto no, esto sí. Ella es como que hay que hacer las cosas a como ella diga y a su manera, ¿verdad? Pero si usted toma decisiones basadas en eso, en esa información que usted le reporta a la DIAN, pues usted se va a poder equivocar muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque resulta que contablemente o en la realidad, pues están ocurriendo muchas cosas. Y a mí me encanta también colocar el ejemplo de los gastos que se tiene que rechazar, porque yo sé que como dueño de negocio y empresarios, esto es un tema que cuesta un poco entender y es como que, pero ¿por qué esta factura o por qué este gasto no me lo puedo tener en cuenta en mi negocio? ¿Y por qué lo tengo que rechazar? Y el contador le dice, no lo puedo tomar porque es que eso no tiene relación con la operación de su negocio, ¿sí? El empresario dice, no, pero ¿cómo así? Sí, el arriendo de mi casa, pero pues es que es mi casa. No, pero es que ahí no opera la oficina, eso no tiene, yo no me puedo tomar ese gasto, ¿sí? Entonces usted se lo toma, porque a veces el empresario, yo también entiendo, dice, no, es mi empresa, es mi negocio y me lo voy a tomar. Entonces, vuelvo otra vez y le insisto, fiscalmente se lo tiene que rechazar, pero en la vida real, ¿qué pasó? Ese gasto le está afectando la rentabilidad de su negocio. Entonces, pierde la lectura de su negocio. Usted no sabe si en verdad su negocio es a la utilidad real o no. La contabilidad le puede ayudar mucho en eso, ¿sí? Y usted, por ejemplo, yo le voy a hablar de ejemplos reales y de lo que pasa en la vida práctica. Si usted es una persona que no es el deber ser como empresario y dueño de negocio, pero yo también sé qué es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Es que a veces incorporamos gastos que no tienen nada que ver con la empresa, pues yo le recomendaría, y el sistema contable se lo permite hacer, por eso le digo que es muy relevante la parametrización del sistema. Como todo lo que usted le invierta a eso desde un principio va a ser el éxito para la generación de reportes e informes en un futuro, ¿sí? Entonces, usted puede crear una cuentica para que eso le quede aparte y no le contamine la operación del negocio, ¿sí? Porque usted no puede meter allí sus gastos personales porque va a perder la lectura total de su negocio, ¿vale? Entonces, ¿para qué más se me beneficia la contabilidad? Pues ya lo hemos hablado muchísimo, para el crecimiento de mi negocio. Porque cuando yo tomo decisiones oportunas, ¿sí? Y decisiones acertadas en términos financieros, pues no voy a estar en esa estadística que supera el 80%, ¿sí? De las empresas en nuestro país que fracasan por problemas de liquidez o problemas financieros, ¿vale? Ahora hablemos un poco acerca de algunas estrategias para la optimización de estos recursos financieros. Y quiero hablarles de algunos que para mí hay muchísimas estrategias, ¿verdad? Para que usted pueda optimizar sus recursos como dueño de negocio. Pero yo quise traerle lo más relevante, ¿verdad? Una de ellas es el control de costos. Luego vamos a hablar del tema de la gestión de los inventarios para los que les aplique inventarios. Vamos a romper otro mito como dueño de negocio. Ay, Vivian, yo soy arquitecto, yo vendo servicios, o yo soy, no sé, soy médico y yo presto servicios, solamente hago consultas y yo no tengo inventario. Ya vamos a ver más adelante, vamos a explicar eso porque las empresas de servicios también pueden tener inventarios, ¿vale? Y ya vamos a ver y le voy a colocar algunos ejemplos para que usted lo pueda comprender muy bien. Y también algunas de las estrategias para optimizar los recursos financieros de una empresa, pues es la planificación de mi flujo de caja. Para mí el flujo de caja, quiero decirles que para mí es súper relevante. Un empresario como ustedes que no tenga planificación en su flujo de caja, ¿sí? Que no tenga el control de los gastos y de lo que en realidad está entrando a su compañía, está ciego. Y no sé cómo han podido sobrevivir el año 2024. ¿Sí? Pero lo bueno es que hay una gran oportunidad y que todavía lo pueden hacer, porque de eso se trata de estos espacios, para que lo que aprendamos aquí, esta teoría, pues la pasemos a la práctica. Hablemos del control de los costos. El control de los costos me ayuda para muchísimas cosas. Número uno, para analizar mis estados financieros. ¿Cómo identificar y eliminar gastos innecesarios? Es la pregunta aquí. Que finalmente, ¿qué termina afectando? Mi rentabilidad.
¿sí? Una mala gestión de mis gastos y de mis costos va a afectar, ¿qué? Acordémonos de ese arbolito que vimos al principio. Va a afectar el fruto, ¿verdad? Va a afectar el fruto. Es decir, haga de cuenta que es como ese abono y es como esa lluvia que a veces le cae a los árboles y que, bueno, no dio fruto. Sé que también hay factores externos que afectan a las empresas, ¿verdad? Pero se trata de ¿qué? De tener unas raíces sólidas para que pueda soportar cualquier borrasca que se venga. ¿Por qué muchas empresas quebraron en pandemia? ¿Sí? Y la pandemia fue como la estocada final en muchos negocios, porque las raíces, estoy hablando en términos generales, hay excepciones, pero en términos generales, sí, muchas empresas quebraron, ¿sí? ¿Por qué? Porque las raíces no estaban muy bien, digamos, arraigadas, ¿verdad? Tenían ya algunos de salud, no estaban muy bien financieramente hablando, y pues obviamente la pandemia les dio una estocada final. Entonces, analizar los estados financieros. Entonces, esto me ayuda a determinar en qué yo estoy concentrando más mis gastos, en la parte administrativa, en la parte de ventas, ¿sí? ¿Qué gastos mes tras mes son más grandes? ¿Sí? ¿Por qué está creciendo un gasto de un mes a otro de manera abrupta? Eso le permite la contabilidad. Por eso, miren, de verdad es supremamente relevante que usted como dueño de negocio, usted tenga esa cita financiera. Para mí es súper importante que como dueño de negocios se dé la oportunidad de una vez al mes, por lo menos, sentarse con la persona encargada de sus finanzas, de su contabilidad, ¿sí? Y usted se siente a analizar las cifras de su negocio. Y para eso, pues el sistema contable es todo, porque es el que le va a permitir generar los reportes y los informes, ¿verdad? Y que usted pueda tener muy bien allí todo gestionado. Entonces, es importante tener esa cita para que usted pueda analizar hacia dónde se está yendo la mayor cantidad de los gastos de su empresa. También me va a ayudar a qué? A que yo pueda tener un sistema de control de gastos y costos y que constantemente yo los pueda monitorear. Ejemplo, en el sistema contable usted puede, por ejemplo, ponerle un límite, ¿sí? De gasto a una compra que usted haga, ¿sí? Entonces usted puede poner controles, ¿verdad? Eso lo puede hacer y se lo permite hacer un sistema contable. Entonces, importante que usted tenga eso en consideración. Usted lo puede parametrizar y le va a ayudar también al tema del control, ¿sí? De costos y gastos. ¿Para qué más me va a ayudar tener un control de gastos? Para yo poder negociar mejores precios con mis proveedores. Si usted puede sacar un reporte de todas las compras que usted le ha hecho al tercero Pepito Pérez o a varios terceros, y usted puede comparar quién en los últimos 6 meses o en todo el año 2024 pues le dio mejores precios, ¿verdad? O puede estimar todas las compras que usted le hizo en el año a ese proveedor y puede ir a negociar una mejor tarifa, ¿sí? Eso es importante. ¿Y eso qué le permite? Pues una contabilidad integral, ¿verdad? Entonces miren que es súper poderoso usted poder apalancarse de esta información. ¿En qué más me favorece a mí tener el control de mis costos? Pues que, como ya se lo había mencionado, usted puede utilizar las herramientas tecnológicas para automatizar procesos, ¿sí? Políticas de compra, mínimos, temas de cuando ya se pase o de que X o Y persona no tenga, digamos, no pueda ingresar algunos gastos, no pueda contabilizar algunas cosas. Todo eso se lo permite la herramienta, el sistema contable. ¿Listo? ¿Qué otra cosa sí me ayuda y hace parte de las estrategias contables y financieras que yo puedo tener en la contabilidad integral? Ahora hablemos de inventarios. Tener un inventario eficiente, eso me va a dar como resultado pues tener un negocio rentable, ¿sí? Primero, me va a ayudar para implementar un sistema de control de inventarios nuevamente y funciona mucho como funciona con los costos, ¿sí? Yo puedo también parametrizar el sistema para que de acuerdo a mi política de inventarios, pues todo quede muy bien en el sistema. ¿Cómo evitar y tener productos obsoletos o en exceso en mi bodega? Pues yo lo puedo hacer cuando implemento un sistema de control de inventarios y no ando a ciegas, ¿sí? Al ojo, como muchos empresarios emprendedores todavía lo hacen, ¿sí? Sino que yo ya sé qué existencias tengo,
y la fecha en la que se hizo la compra de ese lote, si tengo varios almacenes, me va a servir muchísimo. ¿Sí? Allí la contabilidad integral pues juega un papel súper importante. Si usted de verdad como empresario tiene una empresa que maneja inventarios, es uno de sus rubros más relevantes, le digo que si usted no se está apalancando en la contabilidad y en su sistema contable, está perdiendo muchísimo tiempo y también está dejando mucho dinero sobre la mesa, porque es supremamente relevante tener un buen sistema de control de inventarios, más si este es el rubro más importante. Esto también le va a ayudar a que usted determine cuál es el sistema de evaluación de inventarios que más le favorezca a su negocio. A todos no nos favorece el mismo. Sí, va a depender mucho de la operación de su negocio. También para que usted pueda establecer unas políticas claras para la gestión del inventario, ¿verdad? Entonces, eso es supremamente importante también. Quiero hacer este paréntesis. Aquí, en las empresas de servicios, muchas veces, pues cuando yo vendo servicios, es un intangible, pues yo digo, no, pues Vivian, yo vendo conocimiento, pues yo no tengo inventarios. Pero quiero decirle que las empresas de servicios también tienen inventarios muchas veces. Quizás no es el rubro más importante, pero sí pueden tener inventarios. ¿En qué casos? Le voy a colocar un ejemplo de uno de mis clientes. Supergiros es una empresa que es muy conocida. Ustedes, pues me imagino que la han tenido que ver y escuchar. Y ellos prestan servicios, ¿verdad? Venden loterías, también usted allí puede ir a pagar el recibo del agua, luz, la energía y muchas cosas allí, ¿verdad? Resulta que pues la mayoría de sus ingresos y pues todo, o sea, el 90% o más de sus ingresos pues provienen de la actividad de todo el tema de apuestas, ¿sí o no? Pero ellos tienen en la prestación del servicio, tienen un insumo involucrado en la prestación del servicio, que son esos rollitos que ustedes le ven a las chicas que hacen el chance o hacen el chontico. No sé si han visto esos rollitos con las que ellas hacen eso, ¿verdad? Entonces resulta que esos rollitos, ¿verdad? Pues hacen parte de la prestación del servicio. Entonces, usted tiene que analizar eso. ¿Qué insumos yo estoy usando en mi negocio, ¿sí? Y que hagan parte de la prestación del servicio. Entonces, en estos casos, así usted preste servicios, pues usted puede tener inventario. Y allí la contabilidad, pues le va a dar un apoyo muy grande y va a ser una gran herramienta para que usted lo pueda controlar. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Pues tiene un rubro de inventarios y solamente allí en inventarios, pues están esos rollitos, ¿verdad? Y él tiene el control. Ya se me van a acabar los rollos, hay que comprar más y eso viene numerado porque eso es una cosa súper delicada porque se trata pues de apuestas, que es donde se imprime pues todas las apuestas que hace la gente, ¿verdad? Entonces es un tema que se tiene que controlar muy, muy bien. Entonces, en esos casos puntuales, espero que usted este contexto lo lleve a su negocio y pueda quizás decir, uy, bien, hay cosas o insumos que yo estoy usando en la prestación de mi servicio. Si ese es el caso, pues ya sabe que usted así preste servicios, pues puede tener esta cuenta como inventarios para tener el control, ¿vale? ¿Qué no puede tener y qué no le recomiendo que usted tenga allí como en inventarios? Hay mucha gente y muchas empresas que siguen teniendo todavía la cafetería, los temas de que compran en la oficina como lo que el café, que todo para controlar, obviamente, el uso, ¿sí? Y el desuso que pueda darle los colaboradores a esto. Esto no se lo recomiendo que lo tenga allí. Digamos que contablemente no debería estar allí, ¿sí? Esto sí, el control lo puede hacer, digamos, extra contable, pero que no haga parte como tal de la lectura general de su negocio, ¿vale? ¿Para qué más me ayuda la contabilidad en cuanto a mis estrategias financieras? Pues en la planificación de mi flujo de caja. Y aquí llegué a un punto súper importante. Para mí esto es clave y de verdad, si hay algo súper esencial con lo que usted se tiene que ir hoy, que de verdad le dejo como tarea, es que usted haga el presupuesto de su negocio, ¿sí? Ya sea que usted sea pequeño, mediano o grande. ¿Sí? No importa lo que esté facturando actualmente, el presupuesto es súper importante. ¿Y de dónde usted va a sacar las cifras para alimentar un presupuesto? De la contabilidad, ¿sí? Entonces es una herramienta de verdad súper poderosa en la cual yo me apalanco para muchas cosas, para estrategias financieras,
para el cálculo de mis impuestos, para tomar decisiones, para hacer inversiones, para endeudarme, ¿sí? Para todo, de verdad, se utiliza muchísimo. Entonces, elaboración de mis presupuestos. Para allí, pues es un tema súper importante. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo asegurar tener dinero disponible? ¿Para qué? ¿Para qué debe tener usted dinero disponible como empresario? Número 1, para capital de trabajo. ¿Qué quiere decir capital de trabajo? Para que usted pueda operar, ¿sí? Y no sé si aquí hay personas que pertenezcan al sector del transporte. Quiero preguntarles, ¿algunos están aquí, pertenecen al sector de los transportes? Porque quiero ponerles ejemplos, porque yo sé que hay empresas que necesitan tener mayor flujo de caja que otras, ¿sí? Y para mí, si hay algún empresario aquí del sector del transporte, ¿sí? Por ejemplo, yo hace mucho tiempo tuve una empresa que tiene mulas. Ellos transportan y tienen muchas mulas y obviamente, o sea, ellos tienen que tener un flujo de caja grande. ¿Para qué? Para todos los días tanquear esas mulas, ¿verdad? Entonces, hay negocios que su dinámica operativa pues requiere un mayor flujo de caja, ¿verdad? A diferencia de algunos prestadores, bueno, aquí el señor Freddy Becerra está en el sector del transporte y él me debe entender perfectamente. Este tipo de negocios pues necesitan mucho flujo de caja, ¿sí? Por el tema del tanqueo, muchas veces a esta gente, a los transportadores, se les paga semanal, entonces necesitan tener flujo de caja constante. ¿Y cuál es una desventaja del sector del transporte? Que la mayoría de sus clientes no pagan de contado, ¿verdad? Porque son muchas veces grandes empresas que su política de pago es a 60, 90 días, ¿sí? 30, 60, 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Pues mis clientes se financian conmigo, pero mis proveedores no me fían, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo esa jugada allí? Mis clientes se financian conmigo, ¿sí? Porque me pagan a los 30 o a los 60 días. Pero ¿qué desventaja tengo yo en mi negocio? Que mis proveedores no me fían. Entonces, donde usted va a tanquear las mulas, siguiendo el ejemplo de la empresa de transportes, pues, ¿qué pasa? Usted tiene que pagar de una vez esa gasolina, ¿verdad? Entonces, en este tipo de negocios es mucho más relevante que usted tenga un adecuado flujo de caja. ¿Por qué? Porque lo he visto y lo he evidenciado en pequeñas y grandes empresas. Se van colgando, se cuelgan, luego no tienen para tanquear esas mulas y se quedan sin capital de trabajo. Entonces, si usted hace un adecuado flujo de caja, es decir, usted sabe cuándo le va a ingresar esa plata y cuándo la tiene que sacar, ¿sí? Porque a veces los tiempos no dan, colegas. La operación de los negocios es dinámica, ¿verdad? No siempre mis clientes me van a pagar inmediatamente y mi proveedor también yo le pago inmediatamente. A veces ese flujo no da de la misma manera. El recaudo, ¿sí? No es de la misma forma en cómo yo debo hacer los pagos. Y allí es donde yo como empresario y dueño de negocio me voy colgando y pierdo flujo de caja y voy quedando ilíquido. Y allí es donde más usted debe apalancarse de la contabilidad integral. ¿Por qué? Porque me va a mostrar qué tanta capacidad operativa yo tengo, ¿sí? No, mira, en 3 meses, no, entonces usted va a tener que hacer negociaciones diferentes con sus proveedores, ¿sí? Entonces, para eso le ayuda la contabilidad, para tomar decisiones basadas en esas cifras, ¿verdad? Las cifras nos hablan y esa es la manera como nos hablan y como nosotros tenemos que, como empresarios, aprender a hacer una lectura adecuada. Bueno, vamos a seguir proyectando aquí, ya casi los voy a leer aquí para que comencemos a responder preguntitas. Dice el tema de negociar plazos, que ya lo hablamos, sí, con mis proveedores, para eso también me ayuda el tema de yo tener y manejar un flujo de caja, controlar mis cuentas por cobrar, sí, entonces allí me doy cuenta en qué tanta periodicidad yo voy a tener recaudo y va a entrar dinero a mi caja. Entendamos algo, cuando yo les hablo de flujo de caja, les estoy hablando de cash, dinero en efectivo que está entrando a su empresa, ¿verdad? Que no es lo mismo que cuando usted factura,
son dos cosas totalmente diferentes. Y allí también entramos en una diferencia enorme con la DIAN, ¿sí? La DIAN me dice, usted me debe pagar a mí el IVA que usted tiene facturado a la fecha, ¿sí? Si usted paga bimestral o paga cuatrimestral, ¿sí? Sea cual sea su caso. Entonces, a la DIAN no le interesa, querido empresario, si su cliente ya le pagó, si usted ya prestó el seguro. O sea, él no le interesa. Él simplemente dice, o sea, ya esa factura se hizo, o sea, me debe el IVA a mí, ya. Ah, que el cliente no me ha pagado, pues usted tiene que salir, mejor dicho, enloquecido a conseguirse esa plata del IVA, ¿sí o no? Y apalancar y mandarle la platica a la DIAN y esperar que su cliente le pague, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, que por eso es que me va a servir muchísimo el tener un flujo de caja claro, ¿sí? Para negociar plazos y pues para buscar alternativas de financiamiento. Ejemplo, voy a hacer factoring mientras que mi cliente me paga, ¿sí? Factoring es una figura en donde las pymes, por ejemplo, se apalancan muchísimo, ¿verdad? Porque a veces negociamos con clientes muy grandes que tienen unas políticas de pago muy agresivas y unos plazos muy amplios, pero que mi músculo financiero no me permite solventar esa operación. Pero yo también como dueño de negocio digo, no puedo perder ese cliente porque lo que le facturo es muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar alternativas de financiamiento, como por ejemplo el factoring, ¿vale? ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el reto principal de todo esto? ¿Cuál es el reto? Que usted pueda finalmente decidir con confianza y oportunamente. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. Decidir oportunamente y con confianza. Primero con confianza, es decir, que usted, todo lo que está en su sistema contable, usted tenga la seguridad de que es información viable y confiable, que su sistema está bien parametrizado, ¿sí? De acuerdo a sus políticas contables, de acuerdo a los mínimos, a los máximos, a todo el tema que usted ya tiene en su presupuesto, que ese gasto, cuando van a hacer una compra, si usted dice que ay, Pepito Pérez no puede hacer compras o no puede causar, o no puede, sí, hacer compras mayores a 2 millones de pesos, que todo eso quede allí, clarito, ¿sí? En sus políticas como tal. Entonces, usted va a decidir con confianza. Pero hay una segunda variable que yo me he dado cuenta que como empresarios debemos de considerar y es la oportunidad. No es lo mismo que yo le diga hoy a muchos de ustedes que ustedes hoy deben pagar una renta de 50 millones a que y que usted ya la tiene que pagar en abril, a que yo le diga un día antes de que venza su declaración de renta y le diga, hey, mañana se vence la renta y toca pagar 50 millones. No es lo mismo. La oportunidad en los números es súper relevante. No es lo mismo que usted hoy esté endeudado con una nómina y que usted no tenga para pagarle a sus colaboradores porque está corto, está ilíquido, y que usted no haga nada y que postergue decisiones y que ya en 6 meses usted ya no deba una, sino muchas más nóminas, 6 meses, sí, que usted deba liquidaciones. La bolita de nieve se va creciendo y así funciona el tema de los números, ¿verdad? Entonces la oportunidad, yo me he dado cuenta, es súper relevante. Yo he tenido la oportunidad de asesorar a un cliente hoy y les hemos hecho flujo de caja proyectado, le hemos dicho, porque los números y la contabilidad integral no mienten, y le decimos, no va a dar. Definitivamente hay que tomar decisiones, hay que hacer esto. Comenzamos a darles todo el panorama de lo que se puede venir de acuerdo a las ventas que estamos proyectando en ese flujo, ¿sí? Pero aún así el empresario dice, voy a esperar. Y 6 meses después, la empresa quebró. Eso pasa mucho cuando no tomamos decisiones con confianza y decisiones oportunas. Entonces, sí es súper relevante, queridos empresarios, el tema de la oportunidad. Yo me he dado cuenta, en la medida que he asesorado a empresarios, en la medida que asesoro a mis clientes, que sí difiere mucho cuando yo tomo la decisión hoy a cuando le doy largas. Con los números hay que ser muy oportunos, ¿sí? Quiero entregarle aquí, cuando usted convierte los números en información, que esto también es una de las estrategias financieras que usted como dueño de negocio, yo le recomiendo que usted comience a implementar,
¿sí? Y esto también le puede aportar muchísimo su sistema contable, el tema de los indicadores, ¿sí? Son fórmulas que usted simplemente debe de aplicar y va a interpretar, ¿sí? Calcular la liquidez de su empresa, calcular la rentabilidad, la solvencia que usted tenga en su compañía para usted saber si sí se va a poder endeudar o no. Estas dos cosas también allí se las dejo como tareita, calcular estos mínimos indicadores financieros todos los meses y que usted vaya haciéndole seguimiento, ¿sí? Si usted tiene una capacidad de endeudamiento ya del 70%, allí se enciende un indicador que le está diciendo, hey, ya no te puedes endeudar más. Entonces es muy testarudo el empresario que aún insiste y dice, no, pero no importa, no tengo capital de trabajo, tengo que endeudar. Entonces hay que tomar otra decisión, o se vende un activo, o me apalanco con un socio, hay otras alternativas, ¿sí? Pero eso me lo permite saber ¿qué? Los números, cuando yo convierto los números en información. Y finalmente esta tarea ya se las había dejado, el tema del presupuesto. Es importante que usted simplemente coja sus ingresos versus sus gastos y usted comience a proyectar ese presupuesto. Es un momento oportuno para que desde ya, por ejemplo, usted haga el presupuesto del año 2025. Eso son mis mayores recomendaciones que yo le puedo entregar en esta tarde. Traté de condensar lo más importante y lo más relevante que yo he podido observar que pasa en la vida real de los empresarios, de los dueños de negocio y cómo la contabilidad integral pasa a ser una herramienta súper valiosa cuando la sabemos usar a nuestro favor. Y no solamente la vemos como algo aburrido, como algo tedioso o para liquidar impuestos, ¿sí? A mí me frustra demasiado como contadora que el empresario no se apalanque en llevar un adecuado control de sus números y más cuando tienen sistemas contables que le aportan tanto valor, ¿sí? El tema de los reportes, de los informes, la verdad es que son datos que les van a aportar a ustedes muchísimo valor y que les van a permitir de verdad evitarse muchos dolores de cabeza a futuro. Entonces, bueno, eso sería todo. Les agradezco muchísimo. Ahí ya, bueno, los dejo con Cami. Vamos ahorita a una sesioncita de preguntas y bueno, ahí ya vamos avanzando. Claro que sí, Vivian. Mil gracias por toda la explicación. Todo muy detallado y la verdad, toda la experiencia que tú tienes, pues aquí se refleja en todo lo que nos estás compartiendo. Por acá nos hace una pregunta, nos dice, si Exas, ¿dónde podemos buscar un modelo de flujo de caja para elaborarlo en la empresa? Bueno, digamos que hay muchas plantillas, yo inclusive pues les puedo suministrar una plantilla y otro día podemos hacer una clase solamente de flujo de caja, ¿sí? Ahí ya se los dejo al equipo de Alegra para que lo anoten, porque es un tema que yo aquí les traje como el título, ¿verdad? Pero el flujo de caja, digamos que aquí hay para rato para cortar mucha tela, pero ¿qué te puedo decir? Saca el listado de tus ingresos, todos los ingresos por los cuales, todos los ingresos que genera tu empresa, ¿sí? Miren, ahorita, no sé, con el tema de las NIF, digamos que vino a cambiar muchísimas cosas en nuestro país y nosotros como empresarios estábamos acostumbrados, les voy a poner un ejemplo sencillito, con los ingresos, para que ustedes aprendan a hacer una lectura adecuada de su negocio. Antes de las NIF, se manejaba el tema de ingresos operacionales, ingresos no operacionales. ¿Lo recuerdan? Y yo sé que muchos todavía inclusive lo siguen manejando así, pero ya no se puede manejar así, ¿sí? Entonces, si usted ve que un contador le está manejando así su estado de situación financiera, pues está un poco desactualizado. Entonces, ¿cómo se debe manejar ahora? ¿Qué me dice la norma? Me dice, mire, todo es operacional. Y les voy a poner un ejemplo. Estudio F, sí, que es muy conocida, ellos fabrican ropa, ¿verdad? Y resulta que a ellos les sobran muchos retazos, pedazos de tela, cosas que no usan, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacen con esto? Lo venden a otra empresa, ¿sí? Y ellos pues fabrican, no sé, pueden hacer colchones o otra cosa con eso. Ellos reciben unos ingresos por
esos retazos. ¿Ustedes creen que eso es operacional o no operacional? Que nos responden por el chat. Vamos a ir acá al chat. Pues resulta que antes, sí, bueno, ¿qué pasa? No es operacional, ¿verdad? Por eso es que la NIF quitó eso. Mire, es como que se lo puedo hablar así. La NIF me dijo, mire, déjeme el show. O sea, déjeme que operacional o no operacional. Así sea un ingreso que usted reciba, que se desprenda de su operación, es operacional. ¿Sí o no? Entonces, todo va en el mismo rubro, operacional. Es decir, usted me paga renta por todo. O sea, es como que todo es operacional. ¿Sí? Entonces, ahorita solamente hay ingresos operacionales y por allá hay unos ingresos financieros que son todo lo que me puede dar de rentabilidad el banco, ¿sí? Porque usted tiene la plata allá durmiendo en los bancos, ¿sí? Entonces, todo el ingreso financiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Listar todos mis ingresos, listar todos mis gastos. No importa el gasto como sea, puede ser el gasto administrativo, gasto de ventas, gastos de publicidad, gasto que le pago a Pepito Pérez porque me hace las redes, gasto al proveedor, gasto de nómina, todos los gastos, ¿sí? Que tenga su compañía. El flujo es simplemente eso, usted coge lo que usted tiene en su banco, ¿sí? Y usted lo que va a hacer es tener el control adecuado de ¿qué? Es que miren, siempre hay una confusión en estos dos grandes estados financieros. Uno, el flujo y el presupuesto. Pareciera que fueran iguales, ¿sí? Voy a tratar de ser un poco clara allí, pero esto es para otra clase, porque es muy profundo. El presupuesto, ¿sí? Como dice su nombre, es un supuesto, ¿sí? Que yo estimo antes de que eso ocurra, ¿sí? Por eso yo les dejo como tarea hoy que hagan el presupuesto del año 2025. Las grandes empresas en esta fecha ya deberían de tener el presupuesto, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Al histórico. ¿Cómo le fue en el 2024? Usted ya tiene una idea de cómo está cerrando el año, ¿sí o no? Entonces, con base en eso, usted dice, bueno, ¿qué voy a proyectar en el 2025? Que vamos a aumentar las ventas en un 10%, en un 20%, en un 30%, y usted proyecta. Vamos a contratar a más gente, no vamos a contratar, vamos a hacer paseo de final de año, que todo, usted lo proyecta. El presupuesto es eso, lo que usted, digamos, como que planifica que usted va a hacer. ¿Qué es el flujo de caja? Lo que en realidad pasa. Lo que en realidad pasa. ¿Qué en realidad ingresó a la cuenta? O sea, dinero efectivo, ¿sí? ¿Y qué en verdad gasté? Entonces, ¿qué puede pasar? Que muchas veces en el ingreso de enero usted tenía presupuestado que iba a facturar 500 millones en el mes. Pero resulta que su flujo de caja le dijo que en enero no le entraron 500, querido empresario, le entraron 150. Entonces, cuando a veces hay estas diferencias tan grandes entre el presupuesto y el flujo de caja, ahí tengo problemas, ¿sí? Como empresario. Y por eso es que yo debo hacer esto. ¿Y qué me ayuda? Un sistema contable. O sea, hacer esto al ojo y hacer esto en un Excel va a ser muy complejo, ¿sí? Entonces, eso es. Listo. Listo. Bueno, bien, mil gracias por esta respuesta, por todo lo que nos has compartido. Y bueno, yo les quiero comentar a todas las personas que están conectadas, que están aquí muy pendientes, les quiero dar dos informaciones. Una de ellas es una invitación muy especial a que se unan a nuestro foro de emprendedores. A través de esta comunidad pueden conectar con otros colegas, resolver inquietudes relacionadas con la gestión de sus negocios y también si tienen inquietudes relacionadas con Alegra, ahí nos pueden dejar todas sus preguntas para mantenerles actualizados con toda la información de su interés. Y además, para todos los contadores que están conectados en este momento, les tengo una invitación muy especial para un evento presencial que vamos a desarrollar en la ciudad de Cali, exactamente los contadores que están ubicados en Cali y a sus alrededores, para que nos acompañen en un desayuno contable Alegra el próximo 23 de noviembre. Este es un evento presencial totalmente gratuito, pero para asistir simplemente deben registrarse a través del link que vamos a estar compartiendo en el chat. Recuerden que es una mañana en la que se pueden actualizar con diversos temas relacionados con la formación contable, con la profesión contable. Son cupos limitados, así que esperamos que nos puedan acompañar. Recuerden, el próximo 23 de noviembre en Cali. Bueno, entonces con esta información agradecemos a todas las personas que siguen conectadas con nosotros. Para que reciban el certificado por haber participado de este webinar, esta masterclass, les invitamos a diligenciar el formulario que estamos compartiendo en el chat.
De esa manera podrán obtener el certificado y también la grabación de este espacio el día de mañana. Para las personas que se registraron también les estará llegando la grabación. Y después de esta intervención de Vivian tan poderosa, tan valiosa para todos ustedes con relación a sus negocios y cómo manejar la contabilidad dentro de ellos, queremos hablarles un poquito más de la contabilidad integral desde Alegra, con las funcionalidades inteligentes que ustedes deben conocer para sacar el mayor provecho. De esta manera le doy paso a nuestro experto Julián Orrego, quien nos va a explicar acerca de estas funcionalidades que sabemos que ustedes les pueden sacar el mayor provecho para llevar la contabilidad en sus negocios. Julián, bienvenido por acá. Hola, Julián. Hola Cami, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas. Yo por acá feliz, súper nutritiva esta charla y todos estos temas que nos trajo Vivian. Les voy a compartir mi pantalla Claro y que sí. justo con lo que nos mencionaba Vivian, les quiero mostrar aquí varias cosas. Perfecto. Y es que dentro de todo lo que nos comentaba me puso muy feliz porque justo dentro de lo que tenía preparado habían algunos temas muy relacionados. Entonces, nuestro foco es mostrarles un poco hoy cómo puedo yo asociar un pago, cómo puedo asociar un pago cuando hago una compra, cómo puedo registrar un pago en Alegra cuando hago una venta y cómo a través de un término que nosotros tenemos que se llama contabilidad inteligente en Alegra, lo juntamos con esto que nos comentó Vivian sobre contabilidad integral. Entonces, cuando yo ingreso a la plataforma de Alegra, algo que me gusta mucho es como esta ventana que yo tengo de inicio. Y quiero partir de acá para lo que les voy a mostrar hoy y que también nos comentaba Vivian, y es cómo como empresario, como empresaria, hago para estar al día en cómo está funcionando mi negocio, tener una perspectiva de dónde se están focalizando mis ventas, cuánto dinero me deben, cuánto dinero debo. Es así como nosotros manejamos una interfaz gráfica, un dashboard desde el inicio de la plataforma, donde yo como empresario, empresaria, contador o contadora, puedo hacerme el panorama general de en qué estado están mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. Y aquí también muy importante, por ejemplo, las cuentas por pagar que están vencidas. Cuando Vivian nos hablaba de qué tan importante es yo poder conocer el estado de mi negocio, ¿qué ocurre si yo tengo una cuenta por pagar y tenía plazo, por ejemplo, para pagarla hasta el 5 de noviembre, que era ayer, y no la pagué? Hoy 6 de noviembre entro y veo que esa cuenta está vencida y que eso de pronto por ahí pueda tener unas implicaciones porque según lo que se haya pactado con el proveedor pueden haber de pronto unos intereses, ¿cierto? Entonces son temas que me empiezan a afectar también mi flujo de caja. Entonces, algo que a mí también me gusta mucho acá es el flujo de transacciones. Les muestro esta gráfica porque ahora que vamos a hacer el ejemplo de cómo registro un pago, cómo se empieza a mover este tipo de gráfica. Y es que yo aquí puedo comparar mis ventas, qué ventas he tenido durante el mes, pero cómo se ha comportado ese flujo entre lo que yo he pagado y lo que he recibido. Entonces, sin más, vamos a cómo sería el flujo. Cuando yo ingreso a Alegra, pues tengo a mi mano izquierda en la plataforma un menú con varias secciones. Las hemos agrupado de esta forma para más fácil la navegación. Y voy a empezar hoy con los ingresos. ¿Qué pasa si yo quiero registrar un pago asociado a una factura de venta? Pues muy simple, aquí le voy a dar clic a facturas de venta. Lo que va a hacer Alegra es que me va a cargar todas esas facturas que yo creé previamente. Aquí yo ya creé algunas para efectos del ejercicio. Y me voy a enfocar en esta, que es en este cliente de ejemplo, donde yo tengo un botón acá que me dice agregar pago. Entonces yo simplemente le puedo dar clic y me va a traer un modal para registrar un pago de una forma muy rápida sin tener que preocuparme por otros aspectos. Donde yo simplemente voy a seleccionar la fecha, pues hoy que estoy realizando el pago, a qué cuenta bancaria lo voy a asociar, el valor. Noten que mi cuenta por cobrar es de 3.570.000 y Alegra automáticamente me va a mostrar este mismo valor para que yo también lo pueda seleccionar y no tenga que ponerme a digitar cada uno de los números y el método de pago. Esta es una forma muy rápida de hacerlo, pero me voy a ir por una un poco más avanzada para que veamos también todas esas opciones que tenemos disponibles en Alegra. Entonces yo le doy aquí a ir a formulario avanzado y me va a cargar una interfaz donde yo puedo empezar a ingresar un poco más de datos
porque también me gusta mucho cuando yo empiezo a segmentar un poco mi información. Luego, cuando voy a hacer esos análisis de presupuesto, de flujo de caja, también es más fácil poder identificar cuáles son esas partes de mi negocio donde se pueden estar produciendo mayores rendimientos o no. Entonces, yo aquí puedo seleccionar, el cliente ya me viene automáticamente, la cuenta bancaria, para este caso voy a elegir el Banco 1, el método de pago. Aquí se van a dar cuenta que hay unos campos que tienen un asterisco que nos va a indicar que ese campo es obligatorio. Hay otros que no lo tienen, entonces por tanto los podemos dejar vacíos. Yo en este caso lo quiero incluir el método de pago, y estos métodos de pago van a depender también de cómo configuro yo mi software contable. También es un punto muy importante que se hablaba anteriormente, y es para que yo pueda, como me gusta a mí, tener esos datos mágicos de cómo está mi negocio. También es muy importante que desde el principio esa parametrización esté correcta. Entonces, si yo ya sé que en mi negocio voy a tener diferentes métodos de pago, pues yo los configuro para que al momento de yo asociar algún pago, pues los tenga disponibles y luego poder hacer esa relación. Tal vez veo que la mayoría de mis clientes me están pagando mediante transferencia. Debería entonces pensar en habilitar otro tipo de canales para incentivar ese tipo de pago. Me permite tomar ese tipo de decisiones. Para este caso voy a elegir que fue una transferencia, y automáticamente Alegra me genera un campo si deseo incluirlo, y es el número de transacción. Esto porque es importante también en algunos casos registrarlo por si yo le quiero hacer seguimiento a ese pago posteriormente. Centros de costo, que también los tenemos habilitados en Alegra, y es también en la práctica cuando yo tengo ventas en diferentes canales, o por ejemplo tengo diferentes almacenes. Entonces también es muy importante yo manejar diferentes lugares donde pueda sectorizar la información. Entonces para este caso voy a elegir Centro 21. Y algo que me gusta también de Alegra es que tenemos esta partecita que nos dice asociar este ingreso a una factura de venta existente. Yo le puedo decir sí o le puedo decir no. En este caso, como ya sabía cuál era la factura que quería pagar, Alegra automáticamente me va a cargar los datos de esa factura acá en la parte inferior. Entonces yo no tengo que preocuparme por ir a buscar cuánto es que tenía de valor esa factura. Simplemente puedo hacer aquí el registro. Y como siempre tenemos también temas de impuestos, desde acá también puedo agregar retenciones. Si yo le doy en agregar retención, puedo elegir esas retenciones que previamente configuré. Para este caso práctico voy a elegir que nos hicieron una retención del 3,5%, y Alegra automáticamente, basado en esa tarifa, nos va a sugerir cuál es el valor retenido y el valor recibido. ¿Y qué me toca hacer a mí como usuario? Simplemente guardar. Perfecto. Ahora, ¿por qué hablamos de contabilidad inteligente en Alegra? Noten que yo generé el pago y Alegra automáticamente me creó el comprobante contable asociado a ese pago, y automáticamente también me generó los registros contables, que los pueden visualizar acá en la parte inferior. Ahora sí, volvamos a el inicio. Entonces aquí veo que tuve un ingreso de 3.465.000. Cuando yo vuelvo al inicio, que es donde tengo todas esas gráficas que me permiten tomar decisiones estratégicas, veo que mi flujo de transacciones automáticamente se ha actualizado. Recuerdan que al inicio veíamos que estas dos barritas estaban muy iguales, 4 millones a algo muy parecidas. Pues ahora con ese nuevo ingreso ya me muestra que mis ingresos han aumentado, mis egresos siguen iguales, y así funcionamos en Alegra en general. También muy importante, y que sé que les va a ayudar a ustedes como empresarios o empresarias a tomar decisiones, es esta sección de reportes. Es que vimos que creamos unas retenciones. Entonces, si yo ingreso a esta sección de reportes, vamos a tener reportes clasificados en diferentes categorías que me van a servir para determinada funcionalidad. Entonces, si yo quiero analizar cómo ha sido el comportamiento de mis ventas, pues voy a tener toda esta categoría. Fiscales para temas de impuestos, que esto también es muy importante. Y tenemos por acá un reporte que se llama impuestos y retenciones. Entonces, yo sin necesidad de tener que haber ido a contabilizar manualmente
cómo fue esa retención, Alegra mediante este reporte automáticamente me va a permitir revisar cuáles fueron esas retenciones que me aplicaron. En este caso, como fue una venta, pues voy a ingresar acá a esta sección de retenciones en ventas. Vean que por acá están las retenciones que aplicamos el 3,5%, que esa es la 298, el pago que acabamos de asociar. Vemos que me muestra nuevamente el documento por si quiero ir a revisarlo nuevamente. Me va a mostrar cuál es la base que tomé para hacer la retención y la retención aplicada. Y un plus acá es una funcionalidad que está hace poco en Alegra, es que tenemos un nuevo reporte que es el formulario 350, que también obedece a todo este tema de contabilidad inteligente. Es que cuando yo ingreso, con ayuda de inteligencia artificial que tenemos en Alegra, lo que hacemos es que vamos a tomar esos conceptos que yo tengo creados de retención en la fuente, esos conceptos que me exige a mí la DIAN que debo presentar en la declaración de impuestos y los va a asociar. Entonces, esto que va a permitir que yo a medida que voy creando retenciones, Alegra automáticamente también me va generando el formulario 350 para que yo posteriormente pues revise, en el caso de contadores y contadoras, que los conceptos correspondan a los que hay que presentar y exportar el reporte. Entonces es una funcionalidad que también a los que usan Alegra les invito a explorar. Y ahora voy a pasar a cómo se hace para... Aquí veo una pregunta y quiero responderla inmediatamente porque dice que ahora la DIAN nos exige separar esos tipos de retenciones en los que son para personas naturales y personas jurídicas. Y me encanta esa pregunta porque justo cuando se diseñó ese formulario se hizo teniendo presente eso. Entonces el formulario que se va a generar está acorde con esa resolución que emitió la DIAN, que sabemos que ese cambio empezó a regir a partir del 1 de agosto de este año. Entonces, este formulario tiene en cuenta las retenciones que le aplicamos a personas jurídicas y las que le aplicamos a personas naturales. Ahora, voy a pasar acá a gastos y es cómo asocio entonces yo un pago, pero no a una venta, sino a una compra que realicé. Entonces, como les he mostrado, pues nuevamente voy a la parte izquierda, sé que ahí es donde voy a tener la navegabilidad, donde voy a encontrar toda la información. En este caso sé que es un gasto. Y nuevamente, así como en ingresos teníamos facturas de venta, pues aquí voy a tener facturas de compra. Yo le puedo dar clic, me va a cargar todas esas facturas de compra que yo tenga previamente creadas en Alegra. Y el pago va a funcionar muy similar a como lo hicimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta última. Tenemos un botón que me va a decir agregar pago. Yo le doy clic a ese botón y me va a generar una interfaz muy similar a la de facturas de venta. Nuevamente, el mismo proceso, yo puedo elegir qué cuenta bancaria deseo afectar. En este caso, es de qué cuenta bancaria mía voy a generar ese pago. Aquí voy a seleccionar que sale de acá este banco 1. El método de pago en este caso lo voy a dejar vacío. Y centro de costos, voy a elegir este que es centro de costos de servicios. Creé este ejemplo a propósito porque, si notan, aquí hay diferencia en el anterior. Aquí me está cargando más líneas que lo que me mostraba el anterior. ¿Y es por qué? Porque Alegra automáticamente detecta que para ese cliente, esa vez ejemplar, no solo está pendiente de pago esa factura que estoy pagando, sino que todavía hay otros valores que están pendientes. Y aprovechando que hay una pregunta en el chat, si manejamos también anticipos, entonces, como pueden ver acá, este proveedor en específico tenía un anticipo a favor de 153.000 pesos. Entonces, lo que yo puedo hacer desde Alegra también es aplicarle ese anticipo para el caso de ese tipo de proveedores. En este caso no lo voy a aplicar y voy a proceder a pagar la factura que creamos, que es esta de 3.400.000. Igualmente le puedo agregar la retención. En este caso lo voy a dejar así. Voy a agregar una retención de el 2,5. Vemos que Alegra vuelve y me genera la retención y el valor por pagar automáticamente. Tenemos aquí también una funcionalidad que si yo la activo, para ese caso de retenciones asumidas, y finalmente simplemente tengo que darle guardar. Nuevamente, Alegra automáticamente a través de la contabilidad inteligente, lo que va a hacer es que va a ir a actualizarme todos los reportes y esas gráficas de inicio, que a mí me gustan tanto porque me dan así el panorama completo de cómo se va comportando ese flujo de transacciones.
Entonces yo vengo nuevamente al inicio, vemos que justo esa cuenta por pagar era la que tenía por acá vencida, ya está paga. Las ventas no se mueven porque era una venta que ya habíamos registrado y noten nuevamente las barras que tenemos aquí en el gráfico, que vuelven a estar muy a la par por ese pago que hicimos. ¿Esto qué me va a permitir a mí? Comparar, porque puede que yo tenga unas ventas muy altas, pero que un porcentaje también muy alto de estas ventas hayan sido a crédito. Entonces, una cosa es que mis ventas estén incrementando, pero otra muy diferente es con qué capital de trabajo cuento yo para cubrir mis obligaciones o para operar como empresa. Y si notan aquí, este recuadrito, vemos que dice impuestos en venta, también podemos observar cuánto debemos en este momento de IVA. Y eso porque es importante, por lo que mencionábamos, lo que se mencionaba ahora también en la charla, y es que dentro de toda esa planificación que hacemos también hay que tener presente que hay unos impuestos que hay que pagar, que tienen ciertas periodicidades, y por experiencia propia me ha ocurrido, también soy contador, cuando estamos asesorando a alguna empresa, que saben, con anticipación se informa que hay que pagar cierta cantidad de IVA, pero muchas veces como empresarios no nos ponemos juiciosos y empezamos a invertir ese dinero en otras cosas y cuando llega el momento de pagar el impuesto, listo, ¿cómo hacemos para pagar ese impuesto? Nos toca recurrir a un préstamo, nos toca afectar el flujo de caja, entonces por eso es tan importante que tengamos en cuenta todas estas variables y que como empresarios y empresarias también con esta interfaz podamos estar haciendo una revisión constante para justamente que aprovechemos esa asesoría que nos da el contador o la contadora, pero que de nuestro lado también podamos anticiparnos e incluso hacer esa proyección junto con el contador, ya que conocemos muy bien nuestro negocio. Y por último, quería mostrarles otra funcionalidad y es aprovechando esta de impuestos y es esta de pagos recurrentes que tenemos en el módulo de gastos. Y es que yo en Alegra también puedo programar el sistema para que me contabilice esos pagos que yo sé que son recurrentes. Es decir, que se generan, por ejemplo, mes a mes. Entonces, si yo quiero agregar un pago recurrente, lo que me va a pedir es, me va a generar un tipo de comprobante, a qué cuenta lo voy a asociar, que ya lo hemos visto. Para este caso no lo voy a llevar a Banco 1, sino que digamos que esos pagos recurrentes los vamos a manejar desde el Banco 2. Si quiero seleccionar algún contacto en específico, la fecha de inicio, entonces yo, ok, voy a decir que esto es una factura que se debe pagar a partir del 8 de noviembre y que sé que me la van a cobrar mes a mes hasta el próximo año. Por poner un ejemplo, hasta el 8 de mayo del 2025. Y la frecuencia en meses, ok, esto es un pago recurrente que vamos a hacer cada mes y si quiero asociarlo a un centro de costo. ¿Cómo vamos a contabilizar ese pago recurrente? Y aquí también nuevamente la importancia de que desde la configuración del software contable yo pueda hacer una configuración correcta para que luego cuando hacemos todo ese proceso de contabilidad inteligente, la información esté correcta y sea oportuna. Para este ejemplo, digamos que voy a hacer un pago de un impuesto predial, a ver, acá, lo voy a poner en esta de gastos por impuestos. No tiene IVA, es una, observaciones, le puedo añadir una descripción para luego poderle hacer seguimiento. Entonces, para este caso, digamos que es un pago de impuesto predial, que sabemos que eso depende también de cada jurisdicción. Y aquí donde dice precio, le voy a añadir la cantidad que voy a pagar por ese valor recurrente. Entonces, digamos que voy a añadir 1.200.000 y le doy guardar. Aquí me dice, error, el proveedor no existe o está inactivo. Entonces, en Alegra también tenemos ese tipo de observaciones justo para que sepamos cuándo tenemos por ahí ciertos aspectos que necesitamos configurar que no permiten que podamos acceder correctamente a ciertas funcionalidades. Entonces, en este caso, como no seleccioné ningún proveedor, pues voy a seleccionar que le pagamos a ABC Ejemplar y le doy guardar.
Y en ese caso ya Alegra me va a permitir hacer mi pago recurrente para evitar que tenga ese tipo de errores. Por eso es que generamos estas advertencias y me va luego a generar el comprobante. Entonces, mes a mes, cada que yo ingrese a Alegra sin necesidad de tener que ir a volver a registrar manualmente ese pago, Alegra lo va a registrar automáticamente. Y eso es en general lo que les quería mostrar el día de hoy. Genial, Juli. Te agradecemos muchísimo por esa explicación. Por acá hay algunas preguntas que nos llegaron durante lo que nos estabas mostrando de Alegra. Por acá nos dice, ¿cómo sería la parte de devolución en compra? Donde estabas explicando lo de los pagos. Perfecto. Eso también lo podemos hacer desde ese módulo que les mostré de gastos, ahí donde está la parte de pagos. Hay un módulo específico para devoluciones. Entonces yo ingreso, tengo una factura y esa devolución la puedo registrar desde ahí. Que lo ideal es que también si tenemos facturación electrónica hagamos esa devolución mediante una nota crédito para que podamos registrar esa devolución. Pero todo lo podemos hacer desde esa misma sección de gastos. Listo, por acá también nos dice que cómo se registra un anticipo, que igual tú lo mencionaste, pero escogiendo al tercero sin relacionarla a una factura. Correcto, se puede seleccionar al tercero, entonces yo registro esos anticipos que se generaron con ese tercero. Pongamos el ejemplo de un proveedor al cual yo le hice esos anticipos, entonces los asocio a ese proveedor nuevamente desde ese módulo de gastos. ¿Y qué va a ocurrir? Que como no está asociado a una factura, por un ejemplo, le anticipé 10 millones a ese proveedor, pero luego tengo una compra solo por 1 millón. Entonces Alegra me va a permitir que yo solo asigne ese anticipo parcial y es 1 millón. Entonces cuando hago esto, Alegra me va a generar el comprobante, la contabilización y los 9 millones restantes pues van a seguir ahí como anticipo que puedo seguir aplicando para ese proveedor o para otro en general si es que no lo asigné directamente. Listo. Y una última pregunta de Oscar Darío nos dice, cuando cambio el ingreso de un producto para actualizar el stock, ¿el sistema me calcula un nuevo precio de venta? El precio de venta va a estar definido por la configuración que realices. Nosotros en Alegra lo que vamos a hacer es que vamos a recalcular el precio del costo. Nosotros manejamos un costo promedio que lo que hace es que si tú tienes un producto, pongamos camisetas, y tú compras nuevas camisetas a un nuevo costo, lo que va a hacer el software es que va a recalcular ese costo para que cuando realices una nueva venta, pues ese va a ser el costo actualizado. Pero el precio de venta sí lo puedes manejar siempre igual, o cuando tú vas a realizar una venta, nosotros también permitimos que ese espacio del precio en la factura lo puedas ingresar manualmente si es que hubo algún cambio. Igualmente, desde la sección de inventario que tenemos también en Alegra, tú puedes configurar para cada uno de los productos cuál es ese precio de venta que quieres que traiga por defecto. Así que entonces cuando tú creas la factura, Alegra lo que va a hacer es que lo va a traer automáticamente y así no tienes que estar ingresándolo manualmente cada vez. Perfecto. Mil gracias, Juli, por esta explicación, también por dar respuesta a estas preguntas. Igualmente, si surgen más preguntas respecto a Alegra o respecto a lo que nos compartió Vivian, les invitamos a que se unan a nuestro foro, que estamos compartiendo el link. Ahí nos pueden dejar las preguntas, les vamos a estar respondiendo de manera que vayan llegando y la idea es que siempre estemos actualizando con todos estos temas. Mil gracias, Juli. Gracias a todos acá por estar presentes y espero que toda esta información que nos compartió Vivian y cómo hacer todo ese manejo en Alegra les pueda servir. Es muy importante hoy en día, especialmente para el tema de flujo de caja, que sabemos que es una de las condiciones para que las empresas puedan triunfar. Claro que sí. Y bueno, después de esta explicación de Julián, les invitamos a todas las personas que aún no tengan su cuenta en Alegra que la creen. Recuerden que los primeros 15 días son gratis para que la exploran, conozcan todos los beneficios que les ofrece un software 100% en la nube. Esto quiere decir que desde que tengan su computador o su celular y una buena conexión a Internet, pueden llevar la información contable y administrativa de su negocio a donde quiera que vayan. Igualmente, las personas que ya son usuarios de Alegra, esperamos que le saquen todo el provecho al sistema con la explicación que hemos compartido hoy. Y bueno, para finalizar,
queremos invitarles a que compartan sus preguntas a través del foro de emprendimiento que estamos compartiendo y que también descarguen su certificado con el formulario que estamos compartiendo para que les llegue el día de mañana. Recuerden, todas las personas que se registraron y que de pronto no pudieron ingresar desde el inicio de la charla, el día de mañana les estará llegando la grabación a sus correos. Bueno, para finalizar, Vivian, ¿quieres compartir algo ya para cerrar nuestro webinar? No, agradecerles muchísimo por el espacio, de nuevo ofrecerles excusas allí por los baches técnicos que tuve al principio de la presentación y bueno, asegurarles que la experiencia será más satisfactoria sin tanto bache técnico en la próxima. Y bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, un abrazo para todos, chao. Gracias y Juli, si quieres también compartir algo para cerrar este espacio. No, muchas gracias a todos aquí por asistir. Recalcando nuevamente eso, no necesitamos ser contadores, contadoras para saber en qué estado está nuestro negocio, pero lo ideal es que sí trabajemos mucho de la mano, tanto empresaria como contador, ¿cierto? Porque el empresario va a tener todo ese conocimiento del negocio, el contador todo ese conocimiento también que nos va a ayudar como a funcionar correctamente. Entonces esa es la invitación y que tienen tarea, juiciosos con el flujo de caja, que sabemos que es importante. Claro que sí. Bueno, mil gracias, Juli. Mil gracias a todas las personas que se conectaron, que dejaron sus preguntas. Les recordamos que tenemos nuestra plataforma educativa Alegra Academy. En el chat estamos compartiendo el link para que ingresen, para que se registren. Es totalmente gratis. Y ahí encontrarán los distintos cursos, webinars y masterclass que desarrollamos desde Alegra para todos ustedes, los contadores y emprendedores. Igualmente, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok como Alegra Web. Mil gracias por aceptar esta invitación, por su atención. Recuerden unirse a nuestro foro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que con Alegra ganan tiempo y tranquilidad. Nos vemos.